Bueno, para comenzar un poco, un saludo a todos. Y hoy comenzamos desde la LAC la realización de una serie de cursos por fuera de los calendarios de los congresos y espero que sean el inicio de una larga serie. Les agradecemos a todos su presencia, su interés por participar. Han confirmado su asistencia más de 70 personas de 13 países distintos. Estamos transmitiendo desde la plataforma de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario de Argentina. El curso que comenzamos hoy se titula ¿Cómo y dónde publicar? Y está realizado conjuntamente por la Sociedad Argentina de Genética y por la revista Basics and Applied Genetics. Estará a cargo de la doctora Elsa Camadro, que es ingeniera agrónoma, PhD por la Universidad de Wisconsin. Es especialista en recursos genéticos, genética y mejoramiento genético vegetal, temas en los cuales tiene una amplia producción científica. Fue investigadora del INTA y actualmente es investigadora principal ad honorem del CONICET. Y ha participado en numerosísimos cargos de gestión en sociedades científicas, integró comisiones asesoras, evaluadoras, comités editoriales, agencias de promoción científica, etc. Actualmente es editora, como les decía, de la revista Basics and Applied Genetics. Elsa, te dejo con 34 personas han ingresado hasta ahora. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, María Inés. Es un gusto para mí estar con ustedes para dictar este curso que esperamos que sea, como ha dicho la doctora Oyarzábal, el primero de unos cuantos cursos que puede ofrecer entonces la ALAB. Entonces, como ha dicho la doctora Oyarzábal, el curso se titula ¿Cómo y dónde publicar? El objetivo general es proporcionar información y herramientas para seleccionar la revista adecuada para publicar papeles científicos y la editorial adecuada para publicar libros o capítulos de libros. Ustedes verán que acá yo he remarcado la palabra adecuada, porque la adecuada para uno puede no ser para otro, y ya vamos a ver por qué y de qué manera resolvemos este tema. Los contenidos mínimos que vamos a ver en estos encuentros son los tipos de obras y editoriales y los soportes de publicación, qué son las editoriales y las revistas depredadoras, así como las revistas secuestradas, qué son los derechos de autor y qué tipos de licencia hay para literatura de acceso abierto, o sea, la literatura para cuya lectura uno no tiene que tener una suscripción. Un tema que es muy importante y que tal vez los investigadores, sobre todo los investigadores que recién se inician, no tienen presente, es la ética en la publicación científica. Vamos a ver también los tipos de acceso a bases de datos, a revistas y artículos científicos, las principales bases bibliográficas, catálogos y directorios, así como los repositorios institucionales, y principales métricas para medir el impacto de las revistas científicas, con especial énfasis en las limitaciones en el uso. La primera pregunta que surge es, ¿por qué publicar? Bueno, la publicación es el producto final de toda investigación. La investigación tiene que ser validada por los pares. Y cuando la revisión que hacen los pares es objetiva, los pares son idóneos, la revisión puede ser un aporte para el mejoramiento de la investigación o para el desarrollo de otras investigaciones, porque cuando esta revisión es cuidadosa, pueden surgir nuevas ideas o nuevos enfoques, nuevos métodos. También el autor puede, ante esas sugerencias o cuestionamientos, reinterpretar los resultados, lo que siempre redunda entonces en el mejoramiento. Además, cuando se realiza toda investigación que se realice y que no se publique, es una investigación perdida. Y cuando se valida la investigación por los pares y la investigación que realizamos es expuesta a la comunidad científica en su conjunto se enriquece,
por la exposición a ideas, a enfoques, a procedimientos que sabemos que cumplen con un requisito de calidad. Esto lleva al avance del conocimiento y las posibles aplicaciones, que es a lo que tenemos que apuntar como investigadores. Bien. Además, la producción científica individual es un insumo mayor en el momento de realizar evaluaciones, tanto para el ingreso a carreras de investigador o docente investigador en las universidades, para la promoción en las carreras, para la conformación de jurados docentes, de investigadores, de tesis, de premios, etc. También es un insumo mayor para el otorgamiento de becas de posgrado o de investigación y de subsidios a la investigación. Y en muchas o varias universidades, y eso incluye la universidad en la cual yo trabajo, sirve también para la evaluación periódica de becarios, porque se pide validar la calidad de la tesis antes de someterla al jurado evaluador por la aceptación de algún trabajo derivado de dicha tesis en una revista que se considere que cumple con criterios de calidad académica. Hablando de ciencia perdida, a mí me gusta cuando hago estas presentaciones volver a un trabajo del año 1995 que lleva ese título, bueno, en inglés, Ciencia perdida del tercer mundo. Esto es un trabajo publicado en el 95 que se realizó en sobre 3.300 revistas publicadas en el año 1994. Estas revistas se llamaban en ese momento de corriente principal. Ahora hablamos de revistas indexadas, hablamos de factores de impacto, pero bien, estas son revistas que eran consideradas por los pares de calidad académica, que tenían una gran difusión entre la comunidad científica. Y acaso de esas 3.300 revistas se vio qué porcentaje correspondían a cada país o región, que está representado entonces por los colores. Estados Unidos se separaba en ese momento muy ampliamente del resto de la comunidad científica de otros países. Y después le seguían en importancia Francia, Gran Bretaña, Alemania y Japón. Bastante más atrás, bueno, algunos otros países europeos, China, la India y Australia. Y finalmente todo lo que corresponde al continente africano, a los países de Oriente cercano. Y si ustedes miran todo lo que corresponde a Latinoamérica, estamos en una situación muy desfavorable, y sobre todo lo que es América Central y la América Andina. Y uno puede decir, bueno, esto ocurrió en el año 1994, esas revistas. El trabajo de Gibbs es de 1995, pero yo hice esta búsqueda en enero de 2022 y nuevamente encontramos, o sea, han pasado una cantidad de años, 25 años, más de 25 años, Estados Unidos sigue liderando y realmente muy separado del resto, porque acá si uno pone los ceros, acá tenemos un puntito, acá tenemos otro punto, 13 millones de documentos publicados en ese año. Aparecen también en los otros países que habíamos señalado, Gran Bretaña, Alemania, Japón, Francia, Italia, y aparece un nuevo jugador en este sistema, que es China. Bien. Y cuando he tomado, por supuesto que esto tiene todos los países, he tomado algunos países del tercer mundo, y he tomado a Ecuador como un país andino, y acá vemos que 13 millones de documentos de Estados Unidos contra 30.000 de Ecuador. Por supuesto que hablamos de un sistema científico-tecnológico de un tamaño muy diferente, pero se encuentra
Ecuador, este ejemplo, con una serie de países muy pequeños o muy desfavorecidos. Bien. Entonces uno dice, bueno, vamos a publicar, pero aparecen barreras para publicar en las revistas de prestigio. Para los países que no son de habla inglesa, el idioma es una verdadera barrera a la transferencia del conocimiento científico. Hace décadas se pensó que el problema se resolvía tomando al inglés como lengua de la ciencia. Sin embargo, el problema no está resuelto a pesar de la convergencia en ese idioma. Y esto lleva a un sesgo en el entendimiento de los sistemas en estudio. Además, los grupos de investigación o los países que tienen mayores recursos económicos, tanto para realizar investigación como para publicar, estos son los países anglosajones y otros países de habla inglesa, tienen mayor acceso a las publicaciones de prestigio. Estas publicaciones de prestigio son en inglés, después vamos a ver por qué. Son indexadas, vamos a ver también para quien no conoce el término, que son las revistas indexadas en bases de datos internacionales. Bien, entonces tiene mayores recursos para investigar, mayores recursos para publicar, porque parte de unos temas que vamos a tratar, y están indexadas en esas bases en las cuales se desea, es altamente deseable que se publique. Los comités editoriales de esas revistas se integran con investigadores que tienen un alto número de publicaciones en ese tipo de revista, y los revisores a su vez se seleccionan por ese estándar, o sea que se convierte en un verdadero círculo. Pero las particularidades que tienen nuestros países en vías de desarrollo, en oposición a los países desarrollados, que el acceso a los recursos para la investigación y para la publicación en revistas de prestigio es significativamente menor. Esto hablamos de países, por supuesto que hay determinados grupos de investigación o determinadas universidades a los cuales no les aplica esta regla. Y un punto que para mí es muy importante es que las problemáticas en ciencia y tecnología son diferentes. No obstante, las políticas de evaluación y promoción que se usan en los países desarrollados y en los países en desarrollo son similares. Bien. Esto, por supuesto que esto se desprende, ni lo debería explicar, las claras desventajas competitivas entre los investigadores de países desarrollados en oposición a aquellos en vías de desarrollo. Las revistas científicas manejan un cierto número de manuscritos por año, depende de la capacidad editorial de la revista. Por lo tanto, un número o un porcentaje de artículos que cumplen con los requisitos de calidad académica son rechazados. Y en algunos campos disciplinarios es difícil acceder al círculo de autores en algunos temas. Bien. Entonces, ante tantos problemas que tenemos, ¿hay que tratar de publicar trabajos científicos? Sí, por las ventajas que discutimos. Porque es el producto final de la investigación, porque sometemos la investigación a la opinión de los pares que no solamente nos ayudan a mejorar, sino que también es como que les otorgan un sello de calidad y podemos avanzar en la búsqueda del conocimiento y el desarrollo de aplicaciones. ¿Dónde hay que publicar? Bueno, hay que tratar de publicar, y vamos a ver después las limitaciones, en revistas indexadas, que vamos a ver también qué son, en alguna base de datos seria o considerada de buen nivel para la especialidad por los pares. ¿En qué idioma? Bueno, depende de la audiencia a la que se quiere llegar. Porque uno de los problemas, sobre todo en los países de habla hispana, que, por ejemplo,
los decisores en políticas públicas, no tienen acceso o no conocen suficientemente el inglés como para buscar información allí. Entonces, tal vez si uno quiere llegar, como pasa en la parte de derecho, uno quiere llegar a algunos decisores de política pública en un país de habla hispana o en un país de alguna otra lengua que no sea el inglés, y bueno, debería publicar en ese idioma. ¿Y hay que publicar libros académicos? Bueno, depende de la disciplina en la que uno esté trabajando y cuáles son los objetivos de su trabajo. Bien. ¿Cuáles son los tipos de obra que se pueden publicar? Se pueden publicar libros académicos y capítulos de libros académicos, manuales, por ejemplo, guías para los estudiantes, y papeles académicos, que es lo que normalmente, por lo menos en Argentina, en la jerga decimos paper. Pero hay una valoración diferencial según la ciencia o la disciplina. Por ejemplo, en las ciencias que se consideran blandas, como son las sociales y las humanas, tiene mayor valor el libro que el papel científico. En las ciencias duras, como son las ciencias básicas y las aplicadas, y acá entra la genética y sus aplicaciones, es valorado más ampliamente el papel científico. Bien. ¿Qué tipos de papeles científicos pueden ser aceptados? Depende de la revista de que se trate. Algunos aceptan varios tipos, otros aceptan solamente algunos tipos. Se pueden publicar lo que llaman artículos académicos o artículos originales, que pueden ser teóricos o experimentales. Traducciones autorizadas de artículos académicos, y acá digo autorizadas, y también vamos a ver en qué consiste esto cuando veamos los derechos de autor. Revisiones de la literatura. En revistas de mucho prestigio se solicita a expertos en el tema. En otras revistas, y eso incluye también revistas muy buenas, por supuesto, se pueden realizar presentaciones espontáneas. El autor espontáneamente puede enviar una revisión. Artículos de opinión, puede ser también por invitación o por presentación espontánea, depende de la revista, y notas o comunicaciones cortas. Si contrastamos los papeles científicos versus los libros académicos, la diferencia fundamental estriba es que el papel científico comunica investigaciones, metodologías o ideas originales y contiene conocimiento de punta o de frontera para el avance científico. Por eso es tan valorado en las ciencias básicas y en las ciencias o disciplinas que se consideran dudas, que están entonces en una carrera para el avance del conocimiento. Mientras que en el libro se pueden, no necesariamente, uno no va a presentar ideas originales, sino que la originalidad reside en la forma en que han desarrollado el libro, pero normalmente contiene revisiones de la bibliografía, algunos trabajos propios, etc. O sea que, y el libro se espera que perdure muchos años. Bien. Los formatos de publicación que son comunes a los papeles científicos y a los libros son impreso, electrónico y ya desde hace unos cuantos años impreso y electrónico. Las grandes editoriales no tienen solamente electrónico, tienen también impreso, como es la forma también en la que se incorporan a las bibliotecas de los países desarrollados, en los dos formatos. Bien. La siguiente pregunta que nos hacemos es ¿dónde enviar el manuscrito de un trabajo científico? Bien, ahora lo que uno tiene que considerar es
su investigación o su estudio, qué profundidad y cuál fue el enfoque. Para eso la única forma es consultar sitios web y leer artículos publicados en determinadas revistas, que es la que nosotros vamos a seleccionar como las más adecuadas. La otra pregunta que uno se tiene que hacer es si el estudio es una contribución mayor o un avance en el tema, si es de interés general o de interés específico, si es apropiado para un artículo largo o para un artículo corto. Pero otros puntos que uno tiene que tener en consideración son algunos de los que vamos a tratar en este curso. Es la editorial, si tiene que estar indexada o no la revista, dónde tiene que estar indexada, cuáles son los índices bibliométricos. Bien. Bueno, entonces la primera pregunta, ¿qué es la indexación de revistas científicas? La indexación es la inclusión de una revista científica en bases de datos, en sistemas de información, en repertorios bibliográficos, en portales de revistas, y está, basada en criterios de calidad, que pueden ser simples o estrictos. Vamos a ver las distintas bases de datos, directorios, pero primero quiero hablar en forma general cuáles son las ventajas de que una revista esté indexada. Las revistas no tienen la obligación de estar indexadas, pero es altamente deseable que lo sean porque aumenta la visibilidad. Al aumentar la visibilidad, aumenta la visibilidad porque si uno va a publicar, dice, bueno, voy a publicar una revista indexada. ¿Cuáles son las revistas indexadas? Entro a la revista indexada y tengo acceso a una cantidad de artículos que a lo mejor no buscaría en una revista no indexada. Aumenta la posibilidad de que llegue a un mayor número de lectores. Si hay mayor número de lectores, aumentan la posibilidad que se citen los artículos publicados en ellas, y esto tiene que ver con los índices bibliométricos que vamos a tratar en el tercer encuentro. Y se genera entonces un círculo virtuoso, ¿no es cierto? Hay mayor posibilidad de que se citen, hay mayor posibilidad entonces de llegar al mayor número de lectores, aumenta la visibilidad. La indexación también tiene ventajas para el autor y para el evaluador. Ya dije, por ejemplo, cuando se evalúa en un concurso, se forma parte de un jurado, se evalúa un docente, un investigador, un proyecto de investigación. Bien. Para el autor es porque el autor tiene opciones y puede elegir con mayor criterio las revistas que cumplen con sus condiciones o aspiraciones. Y para el evaluador, porque dispone de criterios adicionales para su tarea. Como dije, los criterios de indexación pueden ser simples o estrictos. Y voy a dar algunos. Por ejemplo, cómo se conforma el comité editorial. Cuando uno tiene una revista que tiene un criterio de indexación estricto, el comité editorial tiene que reunir determinadas características, como tanto el editor general o director de la revista como el comité editorial tienen que cumplir de ser investigadores de larga trayectoria, con publicaciones en determinado tipo de revista, etcétera, etcétera. El otro punto es la claridad de procedimientos. Si está claro en la página de la revista cuáles son las instrucciones a los autores y cuál es el nivel de detalle de las instrucciones a los autores, si la revista cobra aranceles, que eso lo vamos a ver, por procesar el artículo, por publicarlo, por ambas cosas, cuál es el porcentaje de artículos originales de investigación tiene. Otro criterio que es estricto y que se ha incorporado en los últimos años son las declaraciones de ética y control de plagio,
que esto lo he remarcado porque es un tema, como digo, que muchas veces no se tiene en cuenta y que en este momento en el que hay a nivel mundial tantas personas haciendo investigación, tantas publicaciones en revistas de distinto tipo, esto se transforma en un punto importantísimo, sobre todo cuando hablamos o hacemos referencia a publicaciones en las áreas de medicina, de farmacología, etc. Y otros criterios, que los criterios dependen entonces de la revista. Bien. Pero un punto en el que voy a hacer hincapié también en estos encuentros es que la indexación no considera la calidad académica intrínseca de los artículos que contiene. La indexación es de la revista. Los índices bibliométricos que vamos a ver son de las revistas, no de los artículos que contienen. Sin embargo, si la revista tiene criterios más o menos estrictos para incorporar a su base de datos o a su catálogo a una determinada revista, uno puede asumir que los artículos cumplen con un determinado nivel mínimo de calidad académica. Bien. ¿Dónde puede estar indexada una revista científica? Y acá vamos a entrar entonces en detalle después que veamos la parte de ética en las publicaciones. La revista puede estar indexada en una base de datos. Por ejemplo, las internacionales, ya vamos a ver en detalle, Scopus, Web of Science, que antes era el ISI, el Instituto de Información Científica, Medline, por ejemplo, para las revistas de medicina, de América Latina, Redalic y Latindex, Catálogo, que son de México, Cielo, que se originó en Brasil, pero que está presente, creo que en todos nuestros países latinoamericanos, el ILAX, que es la literatura de América Latina y el Caribe, pero en medicina, en directorios, por ejemplo, internacionales, como Science Direct, Biosis Previews, en directorios de América Latina, como Latindex Directorio, ya vamos a ver la diferencia entre Latindex Catálogo, que es una base de datos, y Latindex Directorio. En el directorio de revistas de acceso abierto, el DOAG, hay otros motores de búsqueda como son el Google Académico, Google Scholar y PubMed. Bien. Vamos a volver entonces sobre ese tema una vez que veamos los tipos de editoriales. Los tipos de editoriales, tenemos editoriales comerciales y editoriales sin fines de lucro. Las editoriales comerciales pueden ser grandes, como el Sevier, Springer, Blackwell, Francis & Taylor. Cuando yo digo grandes, son muy grandes, porque estas, bueno, acá hay participantes, supongo, que están en la parte de mejoramiento genético vegetal. Yo hago la comparación con las grandes compañías semilleras o con las grandes compañías farmacéuticas, que son compañías, en este caso editoriales, que a través de los años han ido comprando editoriales más pequeñas. Entonces, cada una de ellas está formada ahora por un número de editoriales que había hace 50 años, ¿no? Después tenemos pequeñas a medianas, y acá hay que prestar particular atención a editoriales depredadoras y falsas, que es un punto en el que también voy a poner particular énfasis. Y después hay editoriales sin fines de lucro, como son las de las instituciones universitarias, institutos o centros de investigación, organismos gubernamentales, sociedades científicas y algún otro. Bien. Entonces, si vemos las comerciales, como les digo, son empresas editoriales grandes que manejan un mercado muy importante.
Y un punto que es importante considerar es que cumplen con los protocolos de lo que se considera buenas prácticas editoriales. O sea que garantizan que los comités editoriales de sus revistas están conformados por investigadores de prestigio en la ciencia o en una disciplina dada. Que las evaluaciones son objetivas a través de pares revisorios idóneos con sistemas doble ciego, quiere decir que el evaluador no sabe el trabajo de quien está corrigiendo, el autor no sabe quién se lo corrige, o ciego para la identidad del revisor. El evaluador sabe el trabajo de quien está corrigiendo, pero el autor no sabe quién se lo está corrigiendo. Eso es muy importante para garantizar la transparencia. Estas empresas han desarrollado softwares para medición de impacto de revistas y de artículos. Estos software permiten calcular los índices bibliométricos que vamos a ver en el último encuentro. Sí, en el último encuentro, está bien. La publicación en revistas editadas por estas editoriales puede ser sin costo. Esto cada vez son menos las revistas que no tienen algún tipo de cargo. Puede ser con costo para cada página publicada. O puede ser que sea gratis publicar en un determinado número de páginas y a partir de un determinado número, entonces hay que pagar. Y el envío a revisión puede ser gratuito o arancelado. O sea, puede ser que uno envíe y no tenga que pagar, y le publiquen y no tenga que pagar, o que envíe y no tenga que pagar, pero sí tenga que pagar cuando publica, por página o a partir de un cierto número de páginas, o puede ser que uno tenga que pagar para que le revisen el artículo. Y una vez que se lo revisaron, después no tiene que pagar para la publicación. Bien. Las medianas y pequeñas manejan un mercado más restringido que las grandes, yo diría mucho más restringido que las grandes. Algunas cumplen con protocolos de buenas prácticas editoriales, pero muchas son depredadoras o piratas, y esto sobre todo son las pequeñas. ¿Qué son las editoriales y revistas depredadoras? Son entidades que activamente contactan a los investigadores por correo electrónico solicitando manuscritos. Y yo creo que muchos de ustedes deben haber recibido, yo por día recibo 10, 15 solicitudes de manuscritos. No tienen sistemas de revisión por pares, o el sistema es precario. Dicen que tienen un sistema de revisión por pares, pero no tienen sistema de revisión por pares, o como digo, es precario. Y tampoco tienen comités editoriales verdaderos. La vez pasada me comentaban de una revista que tenía el comité editorial y las fotos de los editores asociados eran fotos que estaban pegadas, o sea, no es que estaban en el PDF que utilizaban o en la página, sino que estaban pegadas. Por eso, una de las buenas prácticas editoriales es que todos los editores tengan direcciones electrónicas institucionales. Bien, así uno puede controlar. La calidad de los artículos en estas revistas es en general mediocre o baja. Pero también hay artículos buenos, porque muchas personas, muchos investigadores, sobre todo los más jóvenes, no son conscientes, no saben que existen estas revistas y se sienten halagados cuando reciben una invitación, hemos leído su artículo tal y tal, o su presentación en el Congreso tal y tal, que nos parece excelente para esta revista, y bueno, son atrapados por estas revistas depredadoras. Estas revistas, aunque no figura, cobran altos aranceles para publicación. Esto, como les digo, es una de las buenas prácticas editoriales. Si la revista tiene una buena práctica editorial, tiene que decir en la página web de la revista todas las cosas que a uno le cobran. Bien.
Los procedimientos de gestión editorial en general son poco transparentes. Por ejemplo, no dice cómo está organizada la revista, la revisión, no dice las tarifas, no dice cómo se toman las decisiones editoriales. No proveen información básica o proveen información falsa, por ejemplo, sobre contactos, detalles sobre cargos para procesamiento editorial o publicación. Y vamos a ver unos ejemplos. Estas editoriales priorizan el interés propio a expensas del conocimiento. Entonces, por eso proveen información falsa, incorrecta o engañosa, muchas veces es engañosa, sobre factores de impacto, conformación de comités editoriales, afiliación o membresías, calidad de la revisión por pares. Tienen prácticas editoriales deficientes, falta la política de corrección o retracción, solicitan transferencias de derecho de autor en publicaciones que son de acceso abierto, ahora vamos a ver nosotros este tipo de licencia, no especifican el uso de las licencias para acceso abierto, que son las Creative Commons que vamos a ver. No proveen información fehaciente sobre contactos o mención de afiliación institucional de editores o integrantes de los comités editoriales. Esto creo que es central. Usan prácticas agresivas e indiscriminadas de solicitud de manuscritos a través del correo electrónico. Y generalmente invitan a un investigador a actuar como editor de fascículo temático, con la responsabilidad de invitar autores de su conocimiento. Entonces, cuando alguien recibe una invitación, porque usted es destacado en tal tema, y le invitan a editar un fascículo temático, la persona a su vez invita a otros autores confían en este editor y todos caen en la trampa. Esto le ha pasado a mucha gente y esto me incluye, esto me incluye a mí hace muchísimos años, ¿no? En el año 2005, porque yo acepto la invitación de una persona en quien yo confiaba, y sigo confiando, ¿no? Creo que es parte de todo este problema. Y a su vez yo invité a otra gente, ¿no? Y esta revista, bueno, después lo vamos a ver, esta revista tenía, la abreviatura era igual, del nombre era igual que la de una revista que es de prestigio. La diferencia es que cuando uno abría el título de la revista, tenía un D, THE del inglés, y en lugar de decir América, decía Américas, tenía una S. Bien. He tomado acá un ejemplo, esto no se ve bien por ninguna forma, yo después le voy a tomar algunas partes más. Estas son cosas que uno tiene que prestar atención, ¿no? Detalles que uno tiene que prestar atención. Primero acá arriba dice correo masivo. Correo masivo. Normalmente esta dice estimado autor investigador, pero en general ponen el nombre de uno. Estimado doctor fulano de tal. Bien. Pero dice correo masivo. Quiere decir que se lo mandaron a una cantidad de gente que lo único que hicieron es cambiarle el nombre. La revista se llama International Organization of Scientific Research. Tiene un título también que a uno le llama la atención. Y yo esto lo voy a ampliar. Dice dónde está indexada, da el ISSN, que es el registro de propiedad intelectual, da las fechas importantes y determinados detalles. Bien. Bien, esto acá yo lo he ampliado. Dice que el factor de impacto es 5.164. Esto en las revistas de genética, de mejoramiento genético, por ejemplo, de física, debe ser 2, el factor de impacto. Este es un factor de impacto para las revistas buenas y con temas aplicados, es un factor de impacto en realidad muy bueno, ¿no?
Dice que esto lo mandaron en enero y dice que lo van a publicar en enero. Esto me lo enviaron a mí, que soy genetista de plantas, he trabajado toda mi vida con recursos genéticos vegetales y en mejoramiento genético, y dice que publica los trabajos con el mérito científico más alto y el enfoque más amplio posible, en todas las áreas de la ciencia médica y dental. Y me invitan a mí, que soy genetista de plantas. Y dice que los artículos que acepta son de investigación médica, dental y clínica. Dice que está indexado en Crossref. Crossref no es una base de datos, sino que Crossref es una organización no gubernamental que es la que asigna lo que teníamos a ver, lo que se denomina DOI, identificador de objeto digital, y que hace los enlaces o las conexiones entre las citas y las revistas. Dice que está indexada por la NASA. NASA Ads. Ads son, como si fueran anuncios. Dice que está indexado en DOAC. DOAC sí existe, pero no está indexada en DOAC, y así siguiendo. Dice que su ISSN en la versión en línea es este, y la versión impresa es este otro, y yo entré, y este ISSN corresponde a otra revista, que no tiene nada que ver con esto. O sea que faltan a la verdad con el factor de impacto. Los trabajos no tienen ninguna relación con la persona a la que invitan. Ponen como que está indexada en sitios o instituciones que no son base de datos. Y este ISSN corresponde a otra revista. Bien. Acá dice que el último día para enviarlo es el 15 de enero. Que dan la recepción a las 24 horas. Ustedes imaginen, en una editorial es muy difícil acusar recibo a las 24 horas, a menos que sea un recibo automático, en cuyo caso no son las 24 horas. Dice que la notificación de la aceptación es a los 3 o 4 días del envío, y lo publican el 25 de enero. Quiere decir que uno envía un trabajo el 15 de enero y se lo publicaron el 25 de enero. O sea que esto no puede haber pasado, no puede pasar por ningún tipo de revisión. Porque una vez que lo recibe el editor o el director de la revista, tiene que ir al editor asociado, el editor asociado a los revisores, volver a la revista y así siguiendo. Bien. Cuando yo entro a este sitio que dice envíe su trabajo ahora, dice que recibe el artículo. En 9 días lo procesan. Y acá aparece esto que no aparecía en ningún lado, que tiene que pagar arancel. Después se lo publican en línea y después se lo envían. Cuando la gente escribe un trabajo, dice que se lo aceptan, y dice ahora que tiene que pagar un arancel, y muchas personas lo hacen. Bien. ¿Qué son las editoriales falsas y las revistas secuestradas? Son editoriales que publican revistas electrónicas con nombres idénticos a los de las revistas indexadas. Toman revistas indexadas que figuran en bases bibliográficas reconocidas, como por ejemplo el Science Citation Index Expanded que vamos a ver, pero que tienen generalmente un menor factor de impacto. Y acá el detalle es que se publican solo impresas. Yo acá he tomado varios ejemplos. ¿En qué consiste esto? Que hay revistas verdaderas que son
están impresas y son conocidas. La editorial falsa crea un sitio web falso, toma la revista, envía las invitaciones por el correo electrónico a investigadores de países menos desarrollados, le cobran aranceles para publicar con acceso abierto en formato electrónico. Y uno piensa que publicó en una revista y en realidad no publicó en esa revista. Eso es falso, que publicó en esa revista. Yo les he puesto en la bibliografía 2 o 3 trabajos de geográfica panónica que vale la pena leerlos, ¿no? Están muy interesantes sobre este tema. Y acá tenemos revistas de distintos países que han sido secuestradas. Y yo he recibido de 2 o 3 de estas revistas también invitaciones, de Islandia, de Francia, Portugal, Polonia, Bulgaria, Austria, Suiza, Italia, Sudáfrica, o sea, revistas tantos de países desarrollados como menos desarrollados. Entonces, ante esta cantidad de editoriales falsas y revistas secuestradas, que cada vez son más, porque hay una necesidad muy grande de publicar, porque esta es la forma en la cual nos evalúan, ¿no es cierto? Entonces, antes de realizar un envío, consultar en internet la lista de editoriales y revistas depredadoras. Yo también se las he puesto en la bibliografía. Lo que hay que tener en cuenta es si han sido ya tomadas por estas sitios. Si están en estos listados, y mi sugerencia es que entren a más de uno. Y se van a realmente sorprender la cantidad de revistas y de editoriales que son falsas y secuestradas. Y la otra cosa es mantenerse informado sobre el tema a través de sitios web y de portales científicos. Y los blogs que yo recomiendo, que también aparecen en la bibliografía como recomendación o como sugerencia, son los blogs de Cielo. Cielo es la biblioteca científica electrónica, de la que vamos también a hablar. Son muy interesantes y son muy de aplicación para nuestros países, ¿no? Menos desarrollados. Bien. Entonces hay que también distinguir entre revistas con reputación y revistas de calidad académica, porque una revista puede tener reputación, pero en realidad no cumplir con lo que se consideran ahora los criterios de calidad académica. Pero lo más importante es tener presente que se puede poner en riesgo el trabajo que se intenta publicar si se le envía a una revista cuestionable. Porque hace unos años no se conocía esto, pero ahora sí. Y sobre todo las personas que tengan que hacer evaluaciones de otros van a tener en cuenta lo de las editoriales falsas y revistas secuestradas. Como les digo, algunas veces el autor no lo sabe, no tiene intención, y hay otros autores que también se aprovechan de esto. También hay problemas en las evaluaciones porque algunos evaluadores ven que hay un nombre en inglés y ya consideran que la revista es una revista de prestigio, ¿no? Cuando es una equivocación. Y la otra cosa, como les digo, las abreviaturas de las revistas. Muchas veces las abreviaturas son las mismas y el nombre completo de la revista, el título de la revista, es otro. Bueno, volvemos de nuevo a cómo elegir la revista adecuada, que lo vamos a repetir varias veces. Tenemos que tener en cuenta el alcance de estudio y el tipo de revista blanco, ¿a dónde queremos llegar? ¿Queremos publicar una revista tradicional o una revista de acceso abierto o lo que desde hace unos pocos años se denomina una revista híbrida? ¿Cuáles son los alcances de la revista? ¿Y cuál es la audiencia blanco e intereses del lector medio? ¿Cuál es la calidad de la revista? ¿Cuáles son las características de accesibilidad? ¿Solo impreso, impreso y electrónico, solo electrónico? O sea, ¿a dónde queremos apuntar? Y bueno, yo creo que en estos momentos uno tiene que apuntar a revistas que son impresas y electrónicas o electrónicas, no son impresas, aunque hay algunas revistas que en algún momento
fueron muy importantes en el desarrollo científico, que siguen siendo solo impresos. Y después el tipo de acceso, porque nosotros queremos llegar a determinado lector. Bien, entonces el lector tiene que tener acceso por suscripción, o el artículo arancelado, o el acceso abierto. ¿Cuál es la significación del artículo en el campo de la especialidad y cómo se compone el comité editorial? Supongo que algunos también habrán recibido, cada tanto se ofrecen servicios de empresas especializadas, no solamente para traducción al inglés. Mi experiencia, lo que he visto, que muchas de las traducciones no son buenas porque son traductores y no son personas que conocen el fondo del tema o la disciplina. Pero también hay empresas que si uno les envía el artículo, dicen, no, el trabajo que hacen, uno por supuesto tiene este arancelado, les dice a qué revista lo puede enviar con probabilidades altas de que sean aceptados. Pero si uno va a usar uno de estos servicios, tiene que entender cuáles son las prácticas y las herramientas que usan las empresas para seleccionar las revistas que parecen más adecuadas para el trabajo que uno ha enviado. Las grandes editoriales, por ejemplo, el Sevier ofrece este servicio sin costo, ¿no? Si uno envía un trabajo, no es aceptado en una revista del Sevier, le propone otras revistas del Sevier. Bueno, yo he visto propuestas de revistas que en realidad no tienen mucha relación con lo que la gente le interesa publicar o a quien interesa llegar. Bueno, entonces, tenemos una cantidad de ediciones que tenemos que tomar, una cantidad de ediciones que tenemos que pensar, y, como dije hoy, dónde buscar la revista adecuada, bases de datos, directorios, otros motores de búsqueda. Bien. Según la base de datos o el motor de búsqueda, el acceso a documentos y datos puede ser libre y gratuito, o parcialmente libre y gratuito, por ejemplo, los abstracts, y el resto, el trabajo completo, solo por suscripción personal o institucional. O sea que para algunos países, para algunos grupos, no es tan sencillo buscar la revista adecuada en algunas bases de datos. Bien. ¿Cuáles son esas bases de datos, directorios y catálogos? Los comerciales tenemos Scopus. Scopus es del Sevier, que ya les comenté, que es una empresa editorial muy grande. Scopus es la mayor base de datos, referencias y citas del mundo, y es bastante estricto, el protocolo es bastante estricto para estar, no tanto para estar indexado, sino para mantenerse dentro de esa base de datos. Tiene contenidos de calidad, uno puede visualizar resúmenes, citas por documento, autor, afiliación, búsqueda avanzada. Ofrece herramientas bibliométricas y evaluación de rendimiento de publicaciones y autores. Entonces, si uno entra en Scopus, uno puede buscar documentos, autores, por instituciones, etc. Permite también entrar por ORCID. ORCID es un número de identificación de los autores. Puede entrar por áreas o limitar a determinadas áreas. Y últimamente ha sacado una métrica, un módulo de métricas de artículos. Bien, estas empresas grandes tienen la base de datos, sus revistas indexadas, para sus revistas indexadas dan índices bibliométricos, muchas instituciones, y esto incluye la de la Argentina y supongo en otros países, para evaluar, por ejemplo, sus investigadores, toman determinados índices bibliométricos, entonces los investigadores se ven
obligados a tratar de publicar en esas revistas, y eso es todo un negocio editorial, por supuesto. No lo hacen los que fijan las reglas de evaluación, no lo hacen teniendo en cuenta esto, pero realmente es un negocio editorial que sigue creciendo, creciendo y creciendo. La otra base de datos es Word of Science, o WOS, que en la empresa es Clarivate Analytics. Antes era lo que se llamaba el EASY, tal vez ustedes han sentido, algunos de ustedes han sentido nombrar factor de impacto EASY, que es un instituto de información científica de California, de Estados Unidos, y después fue Thomson y Reuters. WOS ofrece una lista maestra de publicaciones científicas, que es esta Master Journal List. Tiene múltiples documentos de todas las disciplinas y regiones del mundo. Tiene además lo que se llama Science Citation Index Expanded, o sea, tenía un índice y después lo expandió. Como verán acá tiene un número muy alto de revistas y de disciplina y tiene millones de referencias desde el año 1900. WOS también tiene criterios de calidad y de impacto, pero lo más importante de WOS, y lo vamos a ver en los índices bibliométricos, es la actividad de citación. O sea, tienen este servicio o registro de actividad de citación. Pero WOS, a diferencia de Scopus, también incluye revistas depredadoras. Entonces, además de tener la lista maestra, ahora tiene una colección núcleo, que es la que se llama Core Collection, que está conformada solo por revistas con rigor editorial alto y buenas prácticas editoriales. Y además tiene colecciones especiales, como el Biological Abstracts, el Current Contents Connect, Biosis Previews. Clarivate WOS provee índices de citación, datos de patentes, índices de temas especializados, índices de datos de investigación para descubrimientos confidenciales, que no los provee Scopus. Entonces tenemos el Science Citation Index, Science Citation Index Expanded, Core Collection, colecciones especiales, y ahora tienen otra cosa más que se llama Emerging Sources Citation Index. Emerging Sources, fuentes emergentes, o sea que es como que todavía no están para ir a formar la Core Collection. Y acá tenemos entonces una página de WOS. Tiene también revistas de acceso abierto, bueno, por países, idiomas, frecuencia, y esto que vamos a ver más adelante, que es el Journal of Citation Reports. Bien, yo acá entré para la revista de la que soy editora general, entonces, bueno, uno pone el nombre o pone el ISSN, bueno, y aparecen, ¿cierto? Back, Journal of Visit Applied Genetics. Acá uno también puede entrar en estas páginas, todos los campos, por tema, por título, por autor, por títulos de las revistas, por el año de publicación, por afiliación, etcétera, etcétera. Yo todas estas cosas que les estoy dando es, cuando yo puse objetivos, puse proveer información. Esto es información. La única manera que uno puede entender esto, bueno, yo le doy esta información, es que ustedes, como sugiero en la bibliografía, entren a las páginas y traten de buscar. Y dependiendo del país en el que ustedes residan, de la institución en la que trabajen, van a ver que pueden entrar algunas ventanas y en otras no pueden entrar. Porque hay
como dije al principio en forma general, hay algunos, por ejemplo, los resúmenes sí es muy fácil entrar. Pero a los trabajos muchas veces se necesita tener la suscripción personal o institucional. Pero lo importante acá es que ustedes sepan que estas bases existen, que estas revistas cumplen con determinados criterios de calidad. Uno sabe si está en Scopus o en Web of Science, es una revista que debe tener una buena calidad académica, pero bueno, hay sus otras cositas, ¿no es cierto? El Web of Science también tiene revistas depredadoras y comienza a tener todos índices, expanded, etcétera, etcétera, que me dice que, bueno, no es lo mismo lo que está dentro de esa base de datos, lo que está bajo determinado título que está bajo otro título. Bien. Las no comerciales. Tenemos acá el directorio de revistas de acceso abierto, el DOAG. El DOAG es controlado por la comunidad académica e indexa y proporciona accesos a revistas acreditadas de alta calidad, con buenas prácticas editoriales que sean, por supuesto, de acceso abierto. O sea que lo que ustedes encuentren en el DOAG, esto cumple con las condiciones de alta calidad y buenas prácticas editoriales. Como ustedes pueden ver en la página del DOAG, tiene 17.000 revistas, de las cuales en 12.252 no le cobran al autor por procesamiento del artículo, que eso también lo vamos a ver. Bueno, 80 idiomas, 130 países, y el 82% del mantenimiento de la financiación del DOAC es de organizaciones académicas. Bien. Otra base de datos que también es importante es la TINDEX. La TINDEX es el Sistema Regional de Información en Línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Es un producto de cooperación entre instituciones públicas. Esto incluye más tipos de documentos, porque son revistas de investigación científica, pero también técnico-profesionales, que no están incluidas en Scopus ni en WOS, y revistas de divulgación científica y cultural de todas las disciplinas científicas. El requisito es que las revistas tienen que estar editadas en América Latina, el Caribe, España y Portugal. Pueden ser impresas o electrónicas, pero tienen que ser de acceso abierto. O sea que cualquiera que quiera leer un artículo completo lo puede leer. Y si el contenido de la revista es iberoamericanista, no importa dónde se generó la revista, puede también formar parte del directorio o del catálogo. La TINDEX tiene dos formas, que son el Latindex directorio, que tiene los datos bibliográficos y de contacto, y Latindex catálogo, que tiene las revistas acreditadas según un protocolo propio. En este momento, todas las revistas que están en el núcleo básico de revistas científicas, para los argentinos, de revistas científicas del CONICET, están acreditadas en la Argentina con el protocolo de Latindex catálogo. Y acá también, si uno entra al portal de Latindex, ve que puede entrar al directorio, al catálogo, revistas en línea, por tema, por región, por título, por editorial, y así siguiendo. Después está Redalic. Redalic es la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe. Es una biblioteca digital, es además una base de datos, hemeroteca, y es un proyecto
para promocionar y difundir la literatura científica de América Latina y el Caribe. E integra revistas de alta calidad científica y editorial de la región, también que son de acceso abierto. Acá tenemos también en Redalic, revistas por disciplina, según las ciencias, por institución, y así siguiendo. Tiene 1.460 revistas en línea de 25 países. Luego tenemos a Cielo, que es la Biblioteca Electrónica Científica. Este es un proyecto que comenzó ahora 22, 23 años, 24 años en Brasil, que se expandió a toda América Latina, también en Sudáfrica, España y Portugal. Es una biblioteca electrónica de acceso abierto. Además, también es un modelo para publicar cooperativo y descentralizado. Brinda apoyos a colecciones nacionales de Iberoamérica y Sudáfrica y temáticas en revistas que cumplen con criterios de calidad según determinados protocolos. Los protocolos de Cielo son un poquito menos estrictos que los de Latindex. Si ustedes entran en la página de Cielo, pueden ver que hay Cielo Argentina, Cielo Bolivia, o si no pueden entrar a la página de Cielo en general, o Cielo Argentina, Cielo Bolivia, Cielo Cuba, Cielo España, etc. Hay revistas y después un tema que vamos a tratar son los preimpresos y los libros. Yo acá tomé como ejemplo una revista latinoamericana de enfermedades de Brasil. Uno puede entrar al número, el anterior, el siguiente, bueno. O sea, yo lo que les sugiero nuevamente es que entren y revisen estas páginas para familiarizarse. En todas estas que son de acceso abierto, no comerciales, ustedes pueden recorrer todo y recuperar artículos en forma gratuita. Bueno, y repositorio institucional. El repositorio institucional es una plataforma digital con la producción científica y tecnológica de los investigadores de una institución dada, o sea, institución universitaria, de investigación tecnológica. Puede contener solo revistas editadas por institución, o revistas editadas por institución o por otras instituciones con las que tiene convenio, y tienen como objetivo los repositorios contribuir al desarrollo y cooperación de la ciencia y la tecnología y potenciar el patrimonio cultural, educativo, social y económico de un determinado país. Yo tomé acá el repositorio institucional de CIDE, que es el Centro de Investigación y Desarrollo de Ecuador, Venezuela, Bolivia y Perú. Entonces acá uno también puede entrar y ver autores, materias, por fechas, etc. La publicación científica plantea una serie de cuestiones éticas. Y en relación a las cuestiones éticas, la comunidad científica internacional ha llegado a una serie de consensos. En relación a autores y orden de autoría, los tipos de citación bibliográfica y cuáles citaciones son indeseables, qué ocurre con la manipulación de datos, qué ocurre con el reuso de datos, y qué constituye plagio y cuáles son los tipos. En estas cuestiones éticas están involucrados los autores y también los revisores. En cuanto a los autores, o sea, acá hay, tal vez yo presente algunos puntos a los que no se les ha ocurrido pensar antes, y también puede haber diferencias de pensamientos o diferencias de enfoque, pero hay una cosa que es clara, hay algunos consensos que uno debería respetar. Cuando hablamos del número de autores de una publicación, es variable
y depende del tipo de trabajo y de la disciplina. Cuando hablamos de investigaciones básicas y aplicadas, puede ser de 1 a 10 o más. Y cuando hay varios grupos de investigación, por ejemplo, en estudios médicos, en secuenciación de genomas, en ensayos comparativos de rendimiento en plantas cultivadas, puede haber hasta más de 100 autores. Pero bueno, la pregunta es, cuando uno hace una investigación y tiene que escribir y tiene que decidir quién es el autor, si no lo ha decidido antes de comenzar el trabajo. Entre las personas involucradas en el proceso, ¿quiénes reúnen la calificación para ser autores? Por supuesto que acá hay divergencias y lo más extremo que yo he encontrado es el Comité Internacional de Editores de Revistas Científicas, que dice que establece que todas las personas listadas como autores deben haber contribuido sustancialmente a la concepción, diseño y adquisición de datos, incluyendo su análisis e interpretación. Dice que todos los autores deben estar involucrados en la elaboración del borrador del trabajo o haber participado en su revisión crítica y que todos tienen que haber aportado a la versión final para publicación. Y si uno piensa que esto está en medicina, yo pienso que es claramente entendible que hayan establecido que todos los autores deben haber contribuido sustancialmente al trabajo. Pero bueno, depende de la disciplina. En algunas disciplinas, el primer autor es el investigador principal o director de centro o instituto. El segundo autor, quien realizó el trabajo. El tercer autor, quien realizó la menor contribución. En otras, como por ejemplo en ciencias económicas, los autores se ordenan alfabéticamente. Esto es un problema también cuando se ordena alfabéticamente, ¿no es cierto? Porque cuando se usa en el texto y colaboradores, tal, y siempre figura uno que no necesariamente fue el que hizo la mayor contribución al trabajo. Para otros, el primer autor debe ser quien generó o recolectó los datos, el segundo autor, el investigador principal, el último autor, quien realizó la menor contribución, o primero quien generó los datos, el segundo, el investigador principal, y el último autor, el quien generó los datos, quien realizó la menor contribución, y el director o grupo de investigación. Y en cualquier caso, si dos autores tienen similar participación, se puede agregar ex aequo a continuación de sus nombres. Y uno puede preguntarse por qué es importante quién es el primer autor y por qué esto plantea una cuestión ética. Porque cuando, por el motivo que sea, por un arreglo que se ha hecho, para tener mayor número de publicaciones, para tener mayor número de citas, etcétera, etcétera, se decide que ciertas personas que no participaron en el trabajo sean autores, los autores tienen que poder responder por el contenido del trabajo. Y esas personas tal vez no puedan responder por el contenido del trabajo. Y porque se le asigna la misma valor, importancia a alguien que ha contribuido efectivamente de alguien que no ha contribuido. Bien. Además, alguien tiene que garantizar el contenido del artículo, que los datos sean veraces, que se haya reconocido el trabajo o las ideas de otros autores, etc. En la mayoría de las revistas, el autor para correspondencia es el responsable de la investigación. En algunas revistas uno tiene autor para correspondencia, pero además se requiere el nombre de un garante del contenido del artículo. Porque es una cosa seria publicar, es una cosa muy seria publicar. Entonces, cuando uno tiene diferencias entre ciencias o disciplinas para establecer el orden de autoría, aparecen conflictos en la evaluación de la producción científica individual. Por eso, en mi opinión, hay que considerar que las mayores contribuciones son del primer autor y del autor para correspondencia, y estimar la posible contribución del último autor considerando el estado actual del desarrollo de su carrera.
Pero la mejor solución para resolver el problema, que no haya conflicto, ningún tipo de conflictos, que no haya ningún dilema ético, es que la revista requiera explicitación de las contribuciones individuales. Porque puede ser que alguien haya dado la idea de un trabajo, y esto es tan importante o es más importante que alguien que lo haya hecho. Bien. ¿Qué pasa con la citación bibliográfica? Hay que usar lo que se llaman citas legítimas, que es el primer trabajo en el que se reportó o discutió lo que nos interesa. Esto actualmente es un problema. Es un problema porque muchas revistas y las revistas de las grandes editoriales lo que piden es que se publique referencias con no más de 10 años de antigüedad. Bien. Entonces, nos vamos en el 2022, lo máximo que nos puede ir para atrás es el 2012. Si alguien hizo un aporte muy importante en el 2011, y yo no lo puedo poner, yo tengo que poner a quien citó a esa persona en el año de 2012 para adelante. Yo creo que esto crea un conflicto, es un problema ético, pero tiene una explicación, y tiene una explicación que vamos a ver cuando vemos cómo se construyen los índices bibliométricos. Porque entonces la revista, la editorial y la revista comienza a concentrar citaciones de publicaciones que se realizaron en esa revista y aumentan sus índices bibliométricos. Esto ahora posiblemente no lo van a entender, lo van a entender cuando expliquemos cómo se calculan esos índices. No hay que copiar las citas de otros trabajos, y no hay que copiar las citas de otros trabajos porque uno no sabe si el que citó a alguien lo citó realmente lo que estaba diciendo o si lo interpretó bien. Porque si no lo interpretó bien o no dijo lo que realmente estaba haciendo, comienzan entonces ahora a multiplicarse los errores cada vez que uno cita el trabajo anterior. No hay que sustituir la descripción de la metodología con citas de trabajo que usaban materiales o métodos similares. Sin embargo, ahora algunas revistas, por cuestión de espacio, solicitan que no se describa la metodología. Esto es muy importante, la descripción de la metodología es central para ver si se adecua a los objetivos que se han planteado. Y no hay que citar solo artículos de revisión, aunque es muy importante o muy útil tomar artículos de revisión en los cuales uno obtiene una cantidad de bibliografía, pero en ese caso tiene que ir a la bibliografía para citar las citas, para dar las citas legítimas. Bien. Hay que evitar la citación de capas, que es referirse a un trabajo que hace referencia a un trabajo previo y que a su vez hace referencia a otro anterior. Y hay que ser meticuloso en la citación porque los científicos merecen crédito duradero por sus descubrimientos. La manipulación de los datos. Es frecuente hacerlas con programas de computación, pero no hay que usar esos programas para forzar interpretaciones. Si uno pone los datos, en un determinado programa va a tener unos resultados. Bien, esos resultados, ese tipo de análisis tendría que yo haber hecho con los datos. Esos resultados realmente, o sea, que obtuve realmente se explican o son los que corresponderían al tipo de investigación que he realizado. Y el uso de programas de computación debería hacerse, por ejemplo, para mejorar la visualización de resultados. Entonces, bueno, ¿cómo debemos proceder? Hay que utilizar de entrada un buen diseño de experimentos para no tener que manipular luego los datos. Si los datos no están bien organizados, hay que volver a realizar los experimentos con todas las muestras. Y cuando uno hace cualquier cambio en una imagen completa, hay que hacerla a toda la imagen. Por ejemplo, si uno ha hecho corridas electroforéticas y tiene varios geles,
es un problema grave que uno los una con el Photoshop, le quede como un solo gel. Hay que, si uno reordena las bandas, reordena los geles, hay que agregar líneas que denoten que la imagen fue ensamblada. Nunca se deben ensamblar imágenes de dos experimentos diferentes para formar una sola imagen. Y hay que conservar siempre los originales y un log para el archivo. Todo esto que yo les digo es lo que uno debería hacer, ¿no es cierto? Pero bueno, muchos no lo hacen. Pero bueno, esto es lo que uno debería hacer. Si una revista que es seria encuentra algún tipo de estas manipulaciones, puede rechazar un manuscrito si es que está adherida a las buenas prácticas editoriales. ¿Cuándo se pueden republicar los datos? Sería la duplicación de datos, que es la pregunta que me hicieron más temprano. En principio, nunca, excepto datos de un resumen de un evento científico. Si no es un resumen expandido que tenga figuras y tablas, si no es, algunas revistas tienen o algunos congresos hay resúmenes expandidos, que es como si fuera un trabajo corto. No llega a ser el trabajo completo, pero es más que el resumen de las 200, 250 palabras. La otra excepción son las tesis de grado y de posgrado. En algunas revistas otorgan permisos automáticos, si se aclara que forman parte de tales obras. Y en otros hay que consultar a la editorial que tiene el derecho de autor. Por ejemplo, uno tiene una tesis de posgrado, no tiene ningún derecho de autor, pero uno en la tesis de posgrado va a publicar las mismas tablas y figuras que ha mandado para un trabajo en la revista. Entonces, cuando uno manda el trabajo, tiene que decir, hace una llamadita, los autores, una llamadita, este trabajo forma parte de la tesis doctoral de fulano de tal, y eso, el permiso es automático. Si yo publiqué en el trabajo antes que la tesis, como les digo, en algunas universidades solicitan, y esto ocurre en la que yo estoy, y la revista, el trabajo tenía un derecho de autor de la editorial, hay que consultar a la editorial. Pero normalmente, si uno, antes de rendir la tesis o después de rendir la tesis, coloca esa llamadita, este trabajo forma parte de la tesis de grado o de posgrado, el permiso es automático. ¿Cuándo se pueden republicar? Cuando están en artículos completos que están acompañados de comentario o de traducción. Pero debe figurar siempre el número de permiso otorgado por la editorial que tiene el derecho de autor. Uno puede tener un artículo escrito, publicado en castellano, que quiere ahora traducirlo al inglés y enviarlo a una revista en inglés. Bien, tengo que ver qué derecho de autor o licencia tenía el trabajo en castellano para la solicitud. Yo lo he hecho alguna vez, al revés, ¿no? De una revista en inglés para una revista latinoamericana. Si la revista es de alguna sociedad, no es una revista con fines de lucro, de una editorial con fines de lucro, una sociedad científica, una universidad, etcétera, etcétera, le dan a uno el número de permiso que debe figurar después del título. Con los datos experimentales, ¿se pueden usar? Sí, se pueden usar los juegos de datos. Lo que no se puede son usar los controles de un trabajo experimental para otro. Si los controles de un trabajo se necesitan para interpretar los datos de otro trabajo, se debe especificar claramente en el texto y en las descripciones de figuras, de tablas, que es este trabajo y el control venía de tal otro trabajo. Y si se rehusan controles de un trabajo publicado en una revista que tiene derecho de autor o un tipo de licencia, se debe obtener permiso de la revista que primero los publicó. Vamos a tocar el último tema entonces del encuentro de hoy, que es el plagio.
Y previamente es necesario conocer, lo que recién acabo de comentar, lo que es el derecho de autor o copyright y qué son las licencias de uso de artículos científicos. El derecho de autor, como recién acabo de explicar, protege la expresión original contenida en un trabajo. Esto es, las palabras, los sonidos o las imágenes, estamos haciendo una foto, utilizados para expresar una idea o transmitir una información. Lo que no protege es el material conceptual o fáctico. No protege el contenido, sino la forma en la que está expresado. Todas las imágenes tienen el derecho, lo mismo que todas las oraciones, los párrafos, eso es lo que está protegido. No importa qué es lo que dice, sino cómo está expresado. El derecho de autor no considera calidad ni novedad, considera que sea original. No haber sido copiado consciente o inconscientemente de alguna otra fuente. Si el trabajo incluye material que no es original, solo el material original es protegido, y esto es muy común en literatura, por ejemplo. Vamos a suponer la obra El Quijote de la Mancha. Y El Quijote de la Mancha, a lo largo de siglos, ha sido revisado y se han hecho anotaciones. Bien, el derecho de autor, si yo como autor lo que hice fue hacer anotaciones, llamadas, comentarios, lo único que cubre el derecho de autor son las anotaciones, porque en el año 1700, en el siglo XVIII, no había derecho de autor. El autor controla el derecho, el copyright, desde el inicio y automáticamente posee ciertos derechos sobre el trabajo que los transfiere a la editorial y la editorial es la que los administra. Para los trabajos para revistas de acceso abierto o artículos de acceso abierto, aparecen estas licencias que se llaman CC o Creative Commons. Y ustedes van a ver, esto puede ser tanto en algo escrito como en alguna imagen. Aparecen estas CC, quiere decir que es una licencia para una producción de acceso abierto. Y después dice qué es lo que uno puede hacer. Bien. Esto quiere decir que la licencia es de acceso abierto, o sea que cualquiera puede entrar y leer. Esto quiere decir que no tiene que ser comercial. Ahora les voy a explicar cada una. La mayor parte de las revistas tienen este tipo de licencia. Que dice que cualquiera puede entrar y leer lo que está ahí. Pero el contenido no puede ser usado no puede tener uso comercial, y que esto significa compartir igual. Si yo tengo, por ejemplo, mi trabajo publicado, cuando hacemos trabajo de la foto de los cromosomas, si está publicado en una revista, por ejemplo, con este tipo de licencia, señalada con la flecha roja, quiere decir que yo puedo tomar el trabajo, yo puedo volver a usar la fotografía, siempre y cuando sea en una revista que no sea de una editorial paga, de una editorial comercial, y siempre y cuando yo diga que ese trabajo o esa fotografía fue publicada originalmente en tal revista. O sea, si la fotografía fue publicada en la revista A, que tiene este tipo de licencia, yo la puedo poner en la revista B, si la revista B tiene el mismo tipo de licencia, pero no tiene que ser comercial la revista, tiene que ser de acceso abierto, no comercial, y a su vez tiene que tener la política de que otro también lo puede tomar siempre y cuando se reconozca la autoría de la obra original. La licencia que sigue más abajo, la debajo de la flechita, dice que cualquiera puede ingresar, puede tomar los datos
Los puede publicar en una revista que no sea comercial, pero no puede modificar absolutamente nada. No lo puede cambiar de ninguna forma. Y es la licencia más restrictiva. O sea que este es algo que ustedes tienen que prestar atención. Si la revista tiene derecho de autor o tiene algún tipo de licencia de uso, que la más común es esta CC. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme, la paciencia, y nos vemos entonces mañana a las 12. Cualquier consulta que tengan la pueden enviar a través del Classroom.